Dicen que cuando la oscuridad es más profunda y el mundo parece dormir, hay cosas que despiertan. No son criaturas de carne y hueso, sino sombras que han estado esperando, atrapadas entre este mundo y el siguiente. Esta historia narra el destino de aquellos que no pueden ver lo que se esconde en las tinieblas, hasta que ya es demasiado tarde. Hola comunidad, muy buenas noches. Hoy les traigo un relato de una persona quien dice que le cambió la vida desde que jugó a la Ouija. Por eso, si abren un portal, deben asegurarse de cerrarlo. Si no, esa maldición los perseguirá por el resto de su vida. Soy Gael Salazar y estás a punto de entrar a Fantasmas y Leyendas. Comenzamos. Recuerdo que fue en los años 80 cuando cometí el peor error de mi vida. En ese entonces era un joven torpe de apenas 17 años. Alguien que no creía en fantasmas, espíritus, ni en lo que pudiera ver del otro lado de la muerte. Para mí esas historias solo eran cuentos para asustar a los niños, invenciones que uno leía o veía en películas de terror, para reírse o sentir una descarga de adrenalina. Todo comenzó como un juego, una broma entre amigos para pasar el rato. Habíamos conseguido una vieja tabla de Ouija en una tienda de antigüedades. Recuerdo que me llamó la atención desde que la vi. Madera oscura, grabada con símbolos extraños, letras y números en tinta desgastada. Parecía sacada de una película de terror. Pero en nuestra ignorancia no tomábamos nada en serio. Éramos jóvenes buscando algo que hiciera la noche interesante. Recuerdo que éramos 4. Estábamos en la casa de uno de mis amigos en su sótano. Era un lugar oscuro y frío que, incluso sin necesidad de juegos, ya daba escalofríos. Las paredes eran de cemento sin pintar y la única luz que venía era de unas bombillas amarillentas que colgaban del techo. Ese ambiente oscuro y desolado, sin que lo notáramos, ya nos envolvía en una especie de tensión silenciosa. Colocamos la tabla sobre una mesa vieja, encendimos algunas velas que encontramos en el sótano y nos sentamos alrededor, cada uno con la tabla de la Ouija bajo los dedos. Al principio todo era risas y nos burlábamos unos de otros, convencidos de que alguien intentaría asustar a los demás, moviendo la tabla o algo por el estilo. La risa se sentía incómoda, como si tratáramos de calmar una ansiedad que no queríamos admitir. Pero entonces sucedió algo que nunca pude olvidar. Mientras nuestras manos tocaban el cursor de la Ouija, uno de mis amigos se atrevió a preguntar con voz burlona: ¿hay alguien aquí con nosotros? Honestamente, yo no esperaba nada, ni siquiera un movimiento accidental. El silencio en la sala fue absoluto y, sin embargo, después de unos segundos que parecieron eternos, el cursor empezó a moverse, lento, deliberado, como si una fuerza invisible la guiara. En ese momento pensé que uno de ellos estaba jugando, pero cuando miré sus rostros, supe que no era broma. Había algo en sus ojos, un terror que se reflejaba en sus miradas que me dejó paralizado. Mis dedos estaban congelados sobre la madera, pero aún así podía sentir cómo el cursor se movía bajo mis manos. Cuando formó la primera letra, la S, traté de reír, de decir algo, pero mi voz no salía. Luego vino la I. Nadie hablaba, ni siquiera podíamos mirarnos. Solo observábamos la palabra que letra a letra se escribía ante nosotros. En ese instante la atmósfera en la habitación cambió. El aire se volvió pesado, casi sofocante.
Sentí una presión en el pecho que dificultaba la respiración y las velas comenzaron a parpadear como si una ráfaga invisible tratara de apagarlas. Todos estábamos inmóviles, atrapados en un silencio que parecía más denso que el propio aire. Finalmente, uno de mis amigos con voz temblorosa logró hacer una pregunta. ¿Quién eres? El cursor se movió de nuevo, esta vez con más rapidez, como si la respuesta ya estuviera preparada. Las letras se formaron en una palabra que se grabó en nuestras mentes para siempre. El muerto de aquí. Eso fue suficiente. Todos soltamos la tabla y nos apartamos de la mesa, como si la tabla estuviera ardiendo. Nos levantamos, dejamos la ouija tirada sobre la mesa y subimos corriendo las escaleras sin decir ni una palabra. Fue como si algo estuviera persiguiéndonos, algo que queríamos dejar atrás lo más rápido posible. Ya en el piso de arriba intentamos reír, decir que todo había sido una broma, pero las palabras sonaban huecas. Sabíamos que algo había respondido, algo oscuro. Dejamos la tabla ahí olvidada y pactamos no volver a hablar de lo sucedido. Pero entonces comenzaron las cosas extrañas. Todo fue muy sutil al principio, pequeños ruidos en la noche, como golpes en las paredes o pasos que parecían seguirme por la casa cuando estaba yo solo. Al principio me convencí de que eran simples ruidos normales de una casa vieja. Sin embargo, poco a poco esas pequeñas cosas empezaron a escalar. Las luces en mi cuarto comenzaron a parpadear en las noches y cada vez que me quedaba solo, sentía una presencia, como si alguien estuviera observándome desde la oscuridad. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché algo que me dejó paralizado. Un susurro casi imperceptible que parecía venir desde alguna esquina de mi habitación. Abrí los ojos y busqué en la oscuridad, esperando encontrarme con una pared vacía, pero lo que vi, en la esquina de mi cuarto, una sombra alta y delgada, más oscura que la propia noche, estaba ahí, observándome. Intenté moverme, gritar, pero mi cuerpo estaba paralizado, como si estuviera bajo algún hechizo o algo así. No podía apartar la vista de aquella figura, y aunque no veía sus ojos, sentía su mirada fija y penetrante. El susurro seguía una y otra vez, repitiendo mi nombre, un eco que parecía resonar en mi cabeza, congelándome la sangre. Las cosas empeoraron. Sentía que alguien me seguía en todo momento. A veces cuando pasaba por un espejo creía ver una sombra moverse justo detrás de mí. Y aunque giraba de inmediato nunca había nadie. La noche en que todo cambió fue cuando otra vez escuché su susurro. Solo que esta vez fue más claro, más insistente. Déjame entrar. Las puertas de mi casa se cerraban solas, los objetos se movían de lugar y las luces se apagaban sin razón aparente. Comencé a escuchar pasos en el pasillo, golpes en las paredes. Ya no había duda. Lo que sea que habíamos invocado aquella noche en el sótano seguía conmigo. Y cada vez se hacía más presente, más insistente. Finalmente, en mi desesperación, busqué ayuda. Un experto en lo paranormal me dijo que lo que habíamos hecho aquella noche fue abrir un portal que nunca debimos abrir. Según él, había algo atado a mí, algo que yo había invitado sin querer, y ahora no quiere irse. Me advirtió que podría intentar cerrar ese portal, pero me dejó claro que no sería nada fácil, porque una vez que invitas algo del otro lado,
no es tan sencillo deshacerlo. El día del ritual, mientras el experto intentaba hacerme una limpia, algo salió mal. Las luces empezaron a parpadear, los muebles se sacudieron y los susurros llenaron la habitación. Ya no era uno, sino varios. La sombra que había visto antes apareció de nuevo, pero ahora estaba más cerca, más definida. Pude ver la forma de un rostro, una boca retorcida en una sonrisa macabra. Sentí el terror como nunca antes y en ese instante lo supe. Era demasiado tarde. Esa noche el ritual falló. El experto asustado me dijo que lo mejor era irme un tiempo de la casa. Así que tuve que hacerlo, tuve que salirme de con mi mamá e irme con mi padre por un tiempo. Pero no importó a dónde me fuera, siempre sentí su presencia y esos susurros en la oscuridad, hasta que tiempo después mi padre me llevó a que me hicieran una limpia. Y también empecé a ir a la iglesia y solamente así logré desaparecer esa maldición. Bueno, comunidad, esto fue el final. Espero les haya gustado este relato. No olviden suscribirse y dejar su like. Y recuerden, si tienen una historia paranormal propia o que sepan algún relato de alguien, no duden en enviármelo. Gracias. Los espero en el siguiente episodio de Fantasmas y Leyendas.